empezar nuestra clase. En esta sesión vamos a trabajar, vamos a ver lo que son los tipos de currículum, ¿sí? Muy bien. Ustedes ya saben lo que es un currículum, ¿verdad? ¿Podrían decirme qué es un currículum? ¿Qué es para ustedes el currículum? Ya llevaron una sesión explícitamente sobre currículum, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes el currículum? Ay, Miss, ay, no podía hablar, Miss, estaba, pero no se podía hablar. Bueno, para mí el currículum es un plan de estudios, ¿no? Son planes, ¿qué más? Donde se pueden aplicar programas, metodologías. Programas, metodologías. Muy bien, claro, eso es el currículum, ¿no es cierto? O sea, es una... O sea, propone desarrollar las competencias, Miss. Claro, o sea, es una propuesta, ¿no? Es una propuesta, ¿no? Educativa, ¿no? Que tiene como finalidad, ¿no? Desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes. Nosotros en la escuela, ¿no? La función de la escuela es desarrollar competencias en nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes aprendan, ¿verdad? Pero para eso, ¿no? Se tiene que hacer una propuesta, ¿no? Donde se integre todo lo que ustedes han dicho, planes, programas, ¿no? Metodologías, estrategias, ¿no? Donde digan lo que se tiene que hacer para que esos estudiantes desarrollen esas competencias, ¿no es cierto? Ese es el currículum. El currículum viene a ser esos pasitos que vamos a ir dando, ¿no? Desde que el estudiante ingresa a la escuela hasta que concluya, ¿no? La educación básica. Ese es el currículum, ¿ya? Entonces, vamos a ver, currículum es muy cierto lo que ustedes han dicho, ¿no? Currículum es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional, ¿no? Hay un proyecto educativo, ¿no? Nacional, donde dice que, por ejemplo, ya tenemos que rendir cuentas del proyecto educativo nacional al 2021. O sea, el 2020 había un proyecto que se elaboró en el 2004, 2005, ¿no? Al 2021. Entonces, ese proyecto, el proyecto nacional, nos estaba dando las pautas, ¿no? Que deberíamos seguir para lograr cambios en nuestra sociedad. Entonces, el currículum coge todas esas pautas y dice, ya, nosotros vamos a hacer esto, tenemos que hacer para que los estudiantes en 2021 tengan esas competencias. Ahora, en el próximo año, se va a evaluar ese proyecto educativo y ver si realmente se han logrado esas metas educativas, ¿sí? Entonces, ahí va a haber un gran trabajo para todos los estudiosos y determine realmente si el currículo propuesto para lograr esas metas ha dado resultados o no ha dado resultados, ¿no? Entonces, en este proceso, ¿no? En este proceso educativo, hay diversos tipos de currículum. ¿Ustedes conocen algún tipo de currículum? ¿Ustedes han escuchado hablar de currículum, de otro tipo de diversos tipos de currículum? Sí, no. No se duerman. A ver, mis estimados, mis estimadas, no se duerman. ¿Han escuchado hablar sobre currículum?
¿Tipos de currículum? ¿Qué está pasando? ¿Está fallando el audio? Aló, chicas. A ver, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, mi, se escucha muy bien, continúe nomás. Mira, es que no estamos hablando, yo pensé que ya se habían desmayado. No, lo que pasa es que están castigados los chicos porque no desactivan su micrófono cuando terminan de hablar. Ah, Ajá, entonces tienen que aprender que cuando usted habla tienen que desactivar, o sea, desactivar el micrófono, pero no entienden, pues. Entonces es una forma de... yo pensé que... Por el chat le están hablando los chicos. Ya, ya. Hasta que se acostumbren, a ver si ya se acostumbran a usar bien su micrófono. Sí sería bueno que por ahora los actives porque tengo que conversar bastante con ellos. Ya, lo voy a desactivar. Es que como estoy haciendo mis cositas también, ya, lo voy a desactivar, pero que controlen eso, porque en la grabación si no, no se escucha muy bien la clase. Ah, ok, ok. Ya, mis. Ya, listo, gracias. Listo. Bien, bien, mis estimados. Entonces, ustedes, como yo estaba haciendo la pregunta, si ustedes conocían algún tipo de currículum. ¿Han escuchado Sí, hablar? Miss, claro que sí, Miss. Miss, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, colegas. Sí, Miss, soy Milagros. Sí, Miss, hemos escuchado el currículo abierto, flexible, los currículos que pues se pueden adaptar de acuerdo a la comunidad sociocultural y a la diversidad de culturas, Miss. Ah, muy bien. Así entonces sí han escuchado. Muy bien, Milagros. Claro que eso es cierto, ¿no? Hay una diversidad de currículos, ¿no? Hay varios tipos de currículos, pero ahora vamos a hablar sobre lo que propone, por ejemplo, Jimeno Capristán, ¿no? Él plantea algunos tipos de currículos. Hay otros también que podríamos encontrar en la bibliografía, ¿no? Pero sin embargo, hoy día vamos a hablar de 4 tipos de currículum según Jimeno Capristano. Entonces, vamos a hablar, el primero es el currículum abierto, ¿no? ¿Por qué decimos currículum abierto? ¿A qué le decimos currículum abierto? ¿Por qué será abierto? Miss, porque se puede adaptar, se puede aumentar, o sea, acoplarse. Exactamente. Ajá. Es un currículum abierto con posibilidades de ser mejorado, cambiado, adecuado, ¿no? Dependiendo del contexto donde yo quiero aplicarlo, ¿no? Por eso dice, está sometido a un continuo proceso de revisión y reorganización. Si yo en el proceso he planteado un currículum, entonces miro mi contexto y dice, esta parte no se adapta, no responde a este contexto, entonces nosotros tenemos la posibilidad de cambiarlo, mejorarlo, ¿no? Reordenarlo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Buenas noches. Buenas Dijo noches. que el currículo no se puede cambiar, se le puede incorporarse competencias, nuevas competencias. De acuerdo a los diagnósticos que vemos de nuestros alumnos, podemos mejorar, avanzar más. Exactamente, ¿no? Y creo que yo dije cambiarlo, ¿verdad? Sí, no se puede cambiar el currículum. Pero podemos quitar algunas también. Claro, agregar. Agregar también, ¿no es cierto? Exacto. Sí, eso es muy cierto. Gracias por recordarme, ¿ya? A veces uno se emociona y habla otras cosas que no debe ser, ¿no? Entonces, para eso me parece interesante que ustedes estén atentas porque así mejor nos entendemos, ¿sí? Entonces, ¿qué más?
Miren, miren aquí unas de las características de este currículum abierto, por ejemplo. Miren la participación del docente. Lean lo que dice sobre el docente. ¿Cuál es el rol? Si nosotros tenemos un currículum abierto, ¿cuál es el rol de ese maestro, no? Porque ustedes, cuando salgan a la escuela, van a tener ese rol. Y desde ya, ustedes deben ir poniéndose ¿no? Poniendo claro cuál va a ser el papel que ustedes van a desempeñar en esa escuela. ¿No es cierto? Facilitador de aprendizaje, Miss, o sea, facilitar. Dice, quien lo elabora y lo aplica es el mismo profesor. Estamos hablando de un profesor reflexivo y crítico. ¿Qué querrá decir un profesor reflexivo y crítico? A ver, cuando nosotros decimos, esto hoy en día, este tema de la reflexión y la crítica y sumado de la retroalimentación, son tres puntos que se está cogiendo en la escuela actualmente para transformar la práctica pedagógica de los docentes. Porque hemos sido formados de una manera tan tradicional que se mantiene y es difícil todavía poder desapegarnos de esas prácticas tradicionales. Entonces, por eso hoy la educación demanda de un docente reflexivo, crítico, ¿sí? ¿Qué significa ser reflexivo y crítico? A ver, chicas, o jóvenes, o profesor, ya les voy a decir profesor y profesoras, ¿ya? Es la persona que analiza, supervisa. ¿Supervisa? Miss, reflexivo vendría a ser, es decir, ver en qué hay cosas que hay que aumentar o modificar, que lo que está yendo de repente no es por ese camino, mejorar, ¿no? Exactamente. La persona reflexiva es aquella que mira, se autoevalúa, mira su práctica, no mira al costado, sino ella se mira y dice, mire, estoy trabajando. Este reflexivo crítico tiene razón, tiene que mirarse y ver en qué tengo que mejorar, qué es lo que tengo que avanzar y así construir nuevos saberes. Claro. O sea, nosotros tenemos que mirarnos para ver si lo que estamos haciendo es lo pertinente para lograr aprendizajes en nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y ser críticos, ¿no? Ser críticos. Eso no quiere decir que seamos criticones, ¿no? Es diferente hacer criticón a ser un crítico, ¿no? Entonces la crítica debe ser constructiva, ¿sí? Dice, mantiene la creatividad y el descubrimiento. Esto es muy interesante. En este nuevo currículum que está propuesto, se debe mantener la creatividad y el descubrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué es necesario mantener la creatividad y el descubrimiento? Claro, con las enseñanzas hay que ser más creativos, ¿no? Para que los niños estén más, que tengan más atención. Hoy en día, para desarrollar competencias, ya hablamos en las sesiones anteriores que para desarrollar competencias tengo que hacerlo. Y a esto nos empuja esto, mantiene la creatividad y el descubrimiento. Si yo no creo, yo no descubro, no busco, entonces simplemente no estamos desarrollando competencias. Aquel estudiante que es curioso, ¿saben que la curiosidad es la base de la ciencia? Si una persona no desarrolla esa curiosidad, no busca información, no pregunta el porqué de las cosas,
entonces no va a desarrollar su pensamiento crítico. Para nosotros desarrollar el pensamiento crítico tenemos que ser creativos, tenemos que ser investigadores, ¿sí? Porque si no, no voy a poder cuestionar. Entonces nosotros, desde que el estudiante pisa la escuela, nosotros tenemos que hacer que ellos busquen lo que nosotros queremos que aprendan, pero por descubrimiento. No porque yo le tenga que dar cómo lo hace, ¿no? Y darle el paso a paso lo que tiene que hacer. No, nosotros tenemos que darle las herramientas, pero para que descubran ellos, ¿sí? O sea, ellos deben aprender por descubrimiento. Igualmente la creatividad, ¿no? O sea, hacer que ellos crean, transformen. Por ejemplo, en una escuela, en Inglaterra, por ejemplo, un compañero se fue por allá y dice que ellos tienen una hora donde los niños entran a un salón y les entregan N cosas, y de ese salón, de esa aula, de ese espacio, ellos tienen que salir con un producto. O sea, tienen latas, cajas, de todo tienen. Entonces, con todo lo que ellos encuentren ahí, ellos tienen que crear un producto. Entonces, se dan cuenta la diferencia con nuestros estudiantes, con nuestras aulas. En nuestras aulas lo que hacemos es ponernos a dictar y llenarles el cuaderno. Y eso no te desarrolla nada, ¿sí? Siguiente, dice, investiga en el aula y en el contexto. O sea, siempre está mirando qué podemos hacer en el aula. Por ejemplo, investiga. ¿Qué quiere decir? Que propone situaciones que los chicos les demanda buscar información, ¿no? Y también él, ¿no? Está investigando. Hay la investigación-acción, hablamos antes, ¿no? Donde el docente permanentemente está observando a sus estudiantes, viendo cómo se están desempeñando, ¿no? Y cómo están realizando las propuestas que él les ha hecho. Entonces, él está mirando si lo que él está proponiendo, cómo lo están adoptando esos niños. Entonces, él está investigando, está mirando, está observando para ver si lo que se está haciendo está ayudando o no a que los estudiantes desarrollen sus competencias, ¿no? Está mirando, dice, el contexto. Ya eso hemos hablado bastante, ¿verdad? Sobre el contexto. Da importancia, dice, a las diferencias individuales y del contexto social, cultural y geográfico en que se aplica el programa. También hablamos, ¿no? Que cada persona tiene sus propias particularidades, sus propias características. No todos somos iguales. Entonces, yo no puedo formar a dos personas de la misma forma, porque de repente uno aprende, ¿no? Uno aprende jugando, el otro aprende mirando, otro aprende bailando, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver lo que son las inteligencias múltiples, ¿no? Dice cada persona, hay 7, 8 inteligencias, pero cada uno se inclina más por uno, ¿no? Unos son más espaciales, otros son kinestésicos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el docente va proponiendo estrategias, ¿no? Y metodologías para que todos los estudiantes se involucren en lo que están haciendo, ¿no? Eso no quiere decir que cada uno va a hacer lo que quiere, ¿no? Sino que va a proponer estrategias donde cada estudiante, desde lo que le gusta hacer, pueda avanzar en sus aprendizajes, ¿no? Siguiente, la evaluación se centra en la observación de los procesos de aprendizaje con el fin de determinar el nivel de comprensión del contenido. ¿Se dan cuenta? O sea, que para evaluar, el docente no va a llegar al final del semestre, del ciclo, o al final de la semana, para tomar un examen y darse cuenta de que si aprendieron o no aprendieron mediante un examen. Acá no. Cuando el currículum es abierto, como el nuestro,
El docente día a día tiene que estar observando cómo lo están haciendo sus estudiantes, cómo están avanzando para poder evaluar y retroalimentar, ¿no? De acuerdo al nivel de avance de cada estudiante, ¿sí? Para ayudarles a avanzar, no para que retrocedan, sino para ayudarles a avanzar. ¿En dónde están mis estudiantes? ¿No? Yo ya sé dónde quiero que lleguen. Ahora, ¿dónde están? Allá. Uno avanza más rápido, el otro un poquito más se demora. Entonces, yo tengo que saber en qué nivel están para poder ayudar y empujar para que los estudiantes aprendan. Esa es la evaluación hoy en día, ¿no? Y eso se llama la evaluación formativa, ¿no? Abajo está, la evaluación formativa. Es facilitador del aprendizaje significativo. Ustedes ya saben muy bien lo que es el aprendizaje significativo, ¿verdad? ¿Qué es el aprendizaje significativo para ustedes? ¿Otra vez se durmieron? No, Miss, a ver, sí, estoy que me acuerdo. En la evaluación formativa, pues el profesor No, nos... aprendizaje significativo. Ah, ya. El aprendizaje significativo es donde el niño va aprendiendo de acuerdo a lo que va descubriendo. O sea, es cómo desarrolla las competencias. Uh-huh. A ver, es significativo cuando el estudiante se involucra porque le interesa. Exacto, sí, sí, sí. Ya me acordé ya. Sí, se involucra. Entonces, le es tan interesante, ¿no? Lo que está aprendiendo, que se mete, como decimos nosotros, zapato y todo. O sea, se involucra, hace y deshace para poder lograr sus resultados. Entonces, eso es el significativo. Responde a su contexto, le interesa, le gusta, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, antes decían aprendizaje significativo y no sabíamos ni qué era eso, ¿no? Pero ahora sí, ya tenemos claro de que es significativo porque es de interés de ellos, ¿no? Porque si no le interesa, les aseguro que va a bostezar. ¿Sí? Muy bien, sí, sí. Ahora vamos a hablar del currículum cerrado. Cuando hablamos del currículum cerrado, ¿a qué se refiere? ¿Por qué diremos que es cerrado? Claro, es cerrado porque nadie puede entrar, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, sus objetivos, contenidos y estrategias pedagógicas están ya determinadas, por tanto la enseñanza es idéntica para todos los estudiantes. ¿Se recuerdan cómo aprendieron ustedes? Sí, a lo antiguo. ¿Cómo aprendimos, no? A cocachos aprendimos sí. nosotros, ¿verdad? Una formación antigua, sí, drástica. Claro, el profesor adelante, sí. Nosotros sentaditos en la carpeta, escuchando el bla, 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 ¿no? Y después escribíamos en el cuaderno, llegaba el día del examen, a estudiar para dar un buen examen, porque solamente era conocimiento. Y nos ponían hasta los contenidos, ¿no? O sea, aquí vas a aprender esto y esto y esto. Después de eso no podía salirte. Incluso había muchos maestros que, por ejemplo, en matemáticas, ellos seguían un proceso para resolver un problema. Si tú resolvías el problema de otra manera, no estaba bien. O sea, tenías que seguir el mismo proceso que el docente había pensado. Si tú te salías de eso, entonces estaba mal tu resultado. Entonces, ese es el currículum cerrado, que no te permite nada. O sea, tú tienes que aprender lo que está propuesto, sí o sí. ¿Sí? Solamente, como dice acá, ¿y cuál era el papel del docente? Solamente era transmitir el conocimiento, ¿no? Investigación en laboratorio, no había experimentación, no había investigación, no había la búsqueda no había esa intención de mirar el contexto donde yo pueda llevar a mis estudiantes y ellos puedan explorar, ¿no? Solamente en el laboratorio.
¿no? Y la evaluación se centra en el progreso de aprendizaje del estudiante, facilita el aprendizaje memorístico. Eso es lo que yo le decía, ¿no? Terminaba al final del mes, examen, todos a sufrir, ¿sí? Y a estudiar y a leer todo lo que habíamos hecho escrito en el cuaderno, porque si no, nos jalaba, ¿cierto? Solamente era memorístico. ¿Alguna pregunta? No, Miss, todo claro, y a lo contrario, más bien, qué bueno que ahora ha evolucionado, donde eso ya ha quedado atrás, ¿no? Yo pienso que no era formativo ahí. Claro, claro. Ujú. Era solamente conocimientos, solamente era conocimiento, ¿no? Sí. Ahora el currículo flexible. Muy bien. Es un instrumento orientado hacia un cambio social desde el punto de vista didáctico en la planificación y usos de objetivos, métodos, medios y formas de evaluación. Se trata de un cambio de mentalidad, de una nueva interpretación de la función del docente ante circunstancias y necesidades también novedosas. Currículum flexible. Busca el cambio, ¿no? O sea, tu currículum es flexible. Una de las características de nuestro currículum es flexible, ¿verdad? ¿Qué significa la flexibilidad? Que se puede ir adecuando, ¿no? Adaptar. Adaptando de acuerdo a nuestros contextos. ¿Y qué es lo que marca nuestros contextos? Es el cambio. Yo quiero mi contexto es este, ¿no? Actual, pero de acá a unos 10 años yo quiero ver esto. Entonces, esa es la transformación social. O sea, miren la sociedad que estamos en este momento, nuestra sociedad actual, ¿no? Es una sociedad que los disvalores, o sea, está regida por disvalores, ¿sí? No son valores, son disvalores. ¿Por qué? Porque ya se ha quedado como es parte de nosotros, por ejemplo, la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una sociedad ahorita 100%, no, 100, no hay que exagerar tampoco, exagero a veces. Entonces, tenemos una sociedad con un alto porcentaje de corrupción, ¿sí? Y eso está visto en todos los espacios, sobre todo en el sector público. Donde vayas, tú vas a observar que hay, de alguna manera, corrupción. Y eso está casi legalizado, ¿ya? Es tan aceptado que ya nadie piensa que es malo, sino piensa que es bien, es bueno. Por ejemplo, cuando una autoridad ocupa un cargo y es honesto y no jala agua para su molino, ¿no? Entonces los demás que dicen que es un tonto que no ha sabido aprovechar el momento, ¿no? Que estuvo en el cargo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es nuestra sociedad actual. Ahora, a través de este currículum flexible, nosotros podemos buscar cambios en nuestra sociedad. O sea, yo en la escuela, donde formo a mis estudiantes, he mirado ese contexto. Ahora, ¿qué hago yo en mi escuela o con mis estudiantes para cambiar este contexto actual, ¿no? Por eso te dices flexible, porque te permite mirar ese contexto y hacer propuestas para generar cambios. Por eso se dice flexible, ¿sí? ¿Alguna pregunta? A ver, lean un poquito y si hay algo que ustedes no entienden o quieren ampliar un poco más. Entonces pasamos al siguiente. Currículo inclusivo.
¿Por qué decimos inclusivo? Estudio para todos para todos los niños. Exactamente. Un currículum que atienda a todos, ¿no? En el mismo nivel. O sea, una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos. O sea, el mismo nivel debe ser en la costa, en la sierra y en la selva. No puede haber diferencias. Hoy en día vemos esta pandemia nos ha enrostrado, ¿no? Las brechas inmensas que hay entre la educación en la zona urbana y la educación en la zona rural. Si nosotros damos una mirada y comparamos, entonces, por ejemplo, acá en la zona urbana, los estudiantes tienen todavía la posibilidad de seguir aprendiendo a través de los medios, ¿no? Por ejemplo, por el internet, por el WhatsApp, ¿no? Nuestros estudiantes de las zonas rurales, las dificultades son grandes. O sea, muchos no tienen conexión, no tienen el celular de alta generación ¿no? Para poder acceder al internet, ¿no? Entonces, la brecha es enorme. Entonces, el currículum inclusivo exige que todas las personas, todos los estudiantes puedan recibir una educación de calidad en igualdad de condiciones, ¿no? Por eso dice, dentro del marco educativo, los docentes tienen que proporcionar oportunidades para que cada uno desarrolle las competencias propuestas, aportar objetivos coherentes y experiencias de aprendizaje que permitan que cada uno desarrolle al máximo su potencial y continúen aprendiendo a lo largo de la vida, participe en su sociedad y se incorpore al mundo laboral. O sea, todos los estudiantes deberían tener esto, ¿no? Que deben, dicen, desarrollar su potencial al máximo para que en el futuro, ¿no? O sea, cuando termine la educación básica, ellos puedan continuar aprendiendo. O sea, tenemos que desarrollar el aprendizaje autónomo, ¿no? O sea, que una persona, ¿no? Que no esté supeditada a que alguien me esté impartiendo las clases o esté trabajando conmigo, sino que por su cuenta las personas debemos buscar continuar aprendiendo, ¿sí? Al término de la educación básica. O sea, no solamente pues ir a una universidad, no solamente sino porque yo quiero seguir aprendiendo, no porque alguien me exige, no porque la sociedad me exige, sino porque yo quiero seguir aprendiendo. Entonces, ahora en estos momentos hay diferentes formas para continuar aprendiendo. Entonces, y la escuela tiene que formar a personas autónomas. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿cuántos libros han leído en esta semana? ¿Cuántos textos, qué sé yo, revistas han leído ustedes durante esta semana o en este mes? ¿Qué libro han leído, por ejemplo, en esta semana? ¿Hemos leído? Yo sí leo un libro que lo estoy empezando, pero sí me gusta. O sea, no tengo esa costumbre porque de pequeña no me han formado así, pero sí ahora último que estoy, pienso que leer es una de las bases, aparte que le estoy dando un ejemplo a mi hijo, ¿no? Porque también se enseña con el ejemplo. Claro, claro, con el ejemplo. Si nosotros tenemos una sociedad que no lee, ¿no es cierto? Dice que leemos el 0.8%, ¿no? Al año.
el 0.8%. Eso quiere decir que no leemos ni un libro siquiera, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vamos a leer si no vemos leyendo, ¿no? A las personas, no vemos que leen. Entonces, si no leemos, entonces tenemos pocos argumentos para poder conversar, dialogar, proponer, ¿no? Participar. Entonces, cuando una persona lee, sí, pues tiene muchos argumentos para poder refutar, criticar, argumentar, ¿no? Proponer cuando se presenten las oportunidades. Pero si no leemos, entonces nos limitamos. Entonces tenemos que cambiar, ustedes como futuros maestros y maestras, ¿no? Tenemos que desde ya darnos cuenta de las cosas que tenemos que hacer para poder contribuir a la transformación de la educación y por ende la transformación de la sociedad peruana, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que desarrollar es que nuestros futuros estudiantes realmente ejerzan una ciudadanía, ¿no? Ejerzan su ciudadanía y ejercer ciudadanía es cuando una persona participa de los asuntos públicos. Si tú no participas de los asuntos públicos, entonces no estamos ejerciendo una ciudadanía responsable, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso que ha pasado en la marcha de los jóvenes, ¿no? Ha sido una participación masiva, surgida, no sé, pues será ya del hartazgo, ¿no? Donde esos ciudadanos o todos los que han salido a marchar han hecho uso, ¿no? Y han hecho ejercicio de su ciudadanía, porque se han sentido atacados, tal vez, nos hemos sentido vulnerados, ¿no? Menospreciados, tal vez, porque la ciudadanía dice una cosa y por el otro lado dicen otra cosa, ¿no? Entonces, ese es ejercicio de ciudadanía. Participación plena, ¿no? En los asuntos públicos. O sea, lo que sucede en la sociedad es mi tema, por lo tanto yo tengo que participar. Y por eso dice aquí, participe en su sociedad y además incorpore al mundo laboral. O sea, como realmente va a desarrollar competencias, entonces va a ser más fácil, ¿no? Incorporarse al mundo laboral. ¿Sí? Dice, en este contexto tan complejo y diverso aportan las diferencias individuales de cada estudiante. Resulta incoherente pensar que un currículum rígido, con objetivos únicos, métodos y tareas, puedan ser adecuados para todos, ¿no? Por eso le decíamos, somos diversos, ¿no? El Perú es muy diverso, las personas, cada uno, tenemos nuestros propios intereses, características. Hay cosas que nos unen, pero también hay cosas que nos diferencian. Entonces, un currículum cerrado no responde a cada uno. En cambio, un currículum inclusivo te dice, esta sociedad tiene estas características, por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con estas características. Y por lo tanto, nuestra propuesta tiene que ser diversa y tiene que acoger a todos y en las mismas condiciones, ¿sí? Dice, el currículum tiene que reconocer, respetar y responder a las competencias, necesidades e intereses de todos los estudiantes. Son diferentes géneros, diferentes grupos étnicos, hay diferentes razas, hay diferentes religiones, diferentes clases sociales aún todavía, diferentes capacidades y discapacidades y diferentes religiones, ¿es cierto? Entonces, ¿te imaginas esta multiculturalidad, ¿no? Mira, ¿qué podríamos decir? Diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer, ¿no? Y ese currículum tiene que atender a esta diversidad.
En un aula a veces tenemos de la religión católica, musulmana, evangélica, y cómo hacer que en esa aula, ¿no? Todos ellos de diferente, de repente, ¿no? Posición también política, de diferente religión, se pueda trabajar en esa diversidad. Y ese currículum tiene que responder a esa diversidad, ¿no? Entonces, antes se decía, ya bueno, el Perú es un país católico, por lo tanto se enseña la religión católica en el aula. Y se arreglaba para los demás porque los exoneraban de ese curso. Pero eso no es inclusivo, pues. ¿O sí? No, no es inclusivo ahí, no. Claro, Ahí estamos tiene que diferenciando, ¿no? Hasta discriminatorio podríamos decir que es, ¿no es cierto? Entonces nosotros en este currículum tiene que buscar la forma de que todos confluyamos y nadie salga afectado, ¿no? Que aprendamos en ese sentido a respetar, ¿no? La doctrina que cada uno tiene. Y en política también tiene que ser así, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nada más. Entendible, muy bien. Todo clarito. ¿Qué ven en esa imagen? Ahora estamos hablando del currículum oculto, ¿no? Jimeno Capristán, él habla de estos, los 4 primeros, ¿no? Pero aquí le vamos a leer el currículum oculto, ¿no? En esa imagen ustedes podrían decirme, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo Imposición. están entendiendo esa imagen? Una enseñanza drástica, muy Que se impone. Están Con- imponiendo. Ajá. ¿Qué más? A ver. Están obligando prácticamente al niño. Ajá. Pero ¿se dan cuenta lo que está escribiendo el niño? Todo lo contrario, No ser la violento. violencia, y él está escribiendo que no ser violento. ¿Se dan cuenta? Dice, no debo ser violento en la escuela, pero sin embargo, se está exagerando, ¿no? Pero para que nos demos cuenta, ¿no? Claro, todo lo contrario. Y eso está escrito en el currículum, en nuestro currículum. En el actual no, así no. No, no es cierto. Ese es el currículum oculto. Aquellas manifestaciones, ¿no? Que se aprenden en la práctica, pero que no están escritos en el currículum. Le está diciendo, el currículum dice que nosotros tenemos que aprender a convivir, ¿no? A respetarnos, ¿no? Entonces el chico seguramente que se ha peleado con alguien y la maestra le dice, no debo ser violento. Pero ¿de qué manera le está enseñando a no ser violento, no? Con esa actitud le está diciendo que sí, después hay que ser violentos. Puede estar escribiendo con su mano lo que le está diciendo, pero con la actitud y con lo que está mirando, lo que está haciendo esta maestra, le está diciendo que la violencia pues es normal, ¿no? Y que es normal ser violento. Que si no actúas de esta manera, nadie te va a hacer caso. Pero, discúlpeme, pero eso sí existe ahora todavía. Existe, claro. Ese es el currículum oculto, porque por eso dice aprendizaje que se transmiten de forma implícita en un contexto educativo a través del lenguaje oral, escrito y visual, ¿no? Los elementos de socialización que desarrollan en los contextos educativos, pero que no forman parte del contenido curricular formal, ¿no? Entonces, ese es el currículum oculto. A veces, y también se dice que es el currículum oculto, aquellos aprendizajes que nosotros aprendemos en el día a día, en la convivencia con los demás. Entonces, cuando vamos a la escuela, vamos con ciertos aprendizajes, ¿no? Que lo hemos adquirido en la casa, en la calle, con los amigos, con los vecinos,
¿ya? Porque son parte de nuestra vida. Ese es el currículum oculto. O sea que no está escrito en el currículo formal, ¿no? No lo vamos a encontrar. ¿Sí? Y de eso hay muchos aprendizajes. Por ejemplo, ¿por qué no leemos nosotros? ¿Por qué no leemos? Porque no vemos personas leyendo. Entonces, como no veo yo a nadie leer, entonces pienso que así debe ser, que es normal. Ese es parte del currículum oculto. Yo he aprendido, ¿no?, algo de una práctica social. Una práctica social en nuestra sociedad es no leer, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vemos películas de otros países, si ustedes se dan cuenta, miren cuando están en los buses o en el tren, por ahí, siempre le ves con un libro bajo el brazo o están sentados y están leyendo, ¿no? En cambio, nosotros no. Subimos al carro, estamos con el celular ahí chateando, haciendo cualquier cosa, pero libro, jamás. Entonces, ese es parte del currículum oculto, ¿sí? Como nosotros generalmente decimos, el mensaje subliminal, ¿no? Entonces, si no vemos leyendo, entonces no pensamos que no debemos leer, ¿no? Entonces, nosotros como maestros tenemos que proponernos desde ya a leer. Si no nos gusta, empecemos a leer cosas pequeñas. Empecemos con aquel tipo de textos que sean de nuestro agrado, ¿no? Pueden ser los cuentitos, pueden ser periódicos, una revista, pero empecemos ya a leer y analizar, porque cuando entremos en nuestras aulas, cuando vayamos a las aulas, nosotros tenemos que ser maestros del siglo ya XXI. Ya no somos del siglo del siglo XIX. ¿No? Si nosotros tenemos que ser maestros del siglo XXI, que vamos a estar inmersos dentro del proyecto educativo al 2036. Todavía está en consulta el proyecto educativo al 2036. Entonces, pero cuando ustedes salgan a ejercer ya la profesión, ustedes van a ser parte de ese proyecto educativo nacional, del CEPEN al 2036. Entonces, ¿cuál será su propuesta? Todavía no ha salido, pero ya hay algunas propuestas y ustedes tienen que prepararse para eso, ¿no? Tienen que prepararse en ese sentido. ¿Ya? Y finalmente, tenemos las conclusiones. Dice, la educación como proceso social e individual es uno de los recursos que emplea la sociedad para modificar y controlar la conducta humana a través de metas y objetivos que no pueden ser enunciados en forma vaga, sino priorizando los relacionados con el aprender y enseñar a pensar, promoviendo el desarrollo sociocultural y cognitivo del estudiante. Cognoscitivo. O sea, no solamente tenemos que hacer que el estudiante aprenda conocimiento, sino también aprenda a reconocerse como parte de una sociedad en la cual tiene que participar tomando decisiones, aportando, ¿no?, a su desarrollo con propuestas que sean viables para mejorar, ¿no?, nuestra sociedad, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. O sea, nosotros como maestros tenemos que hacer que la vida de esos estudiantes se transforme. Si yo soy maestra en un asentamiento humano, entonces tengo que mirar ese asentamiento humano, tengo que mirar cuáles son las aspiraciones de esos estudiantes y hacia eso tengo que yo aportar, ¿sí?
Porque si no aportamos a los intereses y a las necesidades de esos contextos, entonces como maestro no estoy cumpliendo con mi rol de maestro, ¿no? Porque el maestro es el que transforma, ayuda a transformar, no el que te va a aplicar las evaluaciones para repetir, como yo siempre le digo, ¿no? Parecen papagayos repitiendo. ¿No? Ahora, dice, como proceso social e individual, la educación pretende que el estudiante sea constructor activo de su propio conocimiento con la seguridad de que se ha respetado y potenciado su capacidad de desarrollo, vistos como un ente social, protagonista y producto de las múltiples interacciones sociales, ¿no? ¿Dan cuenta? O sea, acá se sigue incidiendo de que nosotros tenemos que aportar al desarrollo de la persona, del estudiante, ¿no? Las distintas confecciones del currículo, dice, pretenden guiar el proceso educativo en tanto que sea práctico y realista a las necesidades de la sociedad actual. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros hemos visto hoy día, ¿no? Tenemos que tener claridad para que cuando nosotros estemos, ya seamos maestros activos, ¿no? Podamos contribuir al cambio de esos espacios donde nosotros vamos a estar. Cuando a mí un maestro me dice, yo estoy satisfecho con mi rol porque mis estudiantes me dicen, son ingenieros, son médicos, son ya, profesionalmente excelentes. Pero como persona, como ser individual, pero un médico, por ejemplo, ya es médico, pero cuando uno va, por ejemplo, yo les digo, no les consulto. Doctor, ¿qué tengo? Ya, usted tiene tal cosa. ¿Y qué me puede dar para curar? Eso ya no tiene cura. ¿Y si es médico? ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que mirar la formación de la persona. Para que una persona sea competente, requiere también desarrollar sus valores. Tiene que desarrollar lo que es la ética. Tiene que saber actuar. Tiene que saber resolver problemas. Y tiene que saber usar ese conocimiento para resolver ese problema. Si no hace eso, entonces no es competente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos y chicas, amigos? Sí, no, me estaba muy bien, muy bonita la clase. Más bien enfatizando en la lectura, como le dije, yo desde antes no me gustaba mucho la lectura, pero ahora con mi hijo está entrando a la etapa de la adolescencia. Entonces estoy leyendo pues un libro que dice Cómo criar a los varones, de James Dobson, que lo compré en una charla psicológica. Y esto muy interesante porque inclusive es para profesores, porque nos enseña cómo es la diferencia entre los varoncitos y las mujercitas desde pequeños, que son muy diferentes. Y me ha ayudado bastante en esto porque justo mi carrera es la profesora de educación inicial. Muy interesante, o sea, por ahí me ha interesado bastante la lectura y es un libro, es un tomo bien grandazo que todavía no lo termino, pero es muy interesante. A ver, a mí me interesó, me llamó la atención cuando dijiste que los hombres y las mujeres son muy diferentes. Sí, acá en el libro nos explica de que, por ejemplo, los varoncitos, por ejemplo, un niño de 5 años, nos habla de los pequeños. Por ejemplo, si a un varoncito le dices, no cruces por este lado, porque, por ejemplo, hay un excremento o hay un charco de lodo,
te puedes lastimar o manchar, ¿no? En cambio, el niño, por ende, en su conocimiento, cuando le dices no, ellos como lo toman como, me reto que yo sí lo puedo hacer, y más si están en grupo, entonces se atreven a ir. En cambio, una niñita lo piensa, lo analiza y va por un costadito. Entonces, son diferentes sus pensamientos de ellos. Es por lo que, o sea, los niños son como muy al reto, ellos se van al reto. Por eso que en un aula, cuando yo he estado de auxiliar de hombres y mujeres, niños y niñas, los niños eran más avesados, más a todo, como por más que la Miss le decía, no, quédate acá sentado, ellos como que más se paraban, parece lo contrario, que hacían lo contrario, ¿no? Y en cambio las niñitas como que se sentaban. Entonces, a veces en ese momento yo no entendía muy bien, pero sí trataba de facilitar, pero con este libro estoy entendiendo muy bien cómo es la personalidad de cada uno. Y es muy importante para poder también ahí ver, ¿no? O sea, también no es bueno decirle no, sino tratar de explicar, emplear. O sea, a los varoncitos son muy diferentes. Su pensamiento es un poquito más relacionado al reto, es retar. Y van creciendo así también. Son adolescentes al reto, o sea, y si están en grupos, más peor, a que no te atreves, a que no, así yo sí, o sea, y se lanzan, son así, mucho más. En cambio, las niñitas como que piensan un poquito más, o sea, como que analizan, o me van a ensuciar el vestido, o sea, un poquito más. En ese sentido nos explica, ¿no? Todavía no le termino de leer, pero por ahí vamos. Sí, es bien interesante conocer a los niños y a las niñas, ya, porque, pero en el fondo nosotros los padres generalmente somos los que hacemos la diferencia. Sí, también, claro, ahí justo este libro va para los papás. Claro. O sea, justo como yo lo compré como mamá. Como es macho, ¿no? Tú eres macho, ¿no? Exacto. Entonces, en cambio, a la niña le decimos, ay, no, mi niña, mi princesita, mi tesorito, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, somos nosotros los que vamos marcando eso, ¿no? Como padres. Y nosotros somos los que vamos formando, ¿ya? Entonces tenemos que tener bastante cuidado porque hoy en día se busca lo que es la equidad, ¿no? La equidad de género, ¿no? La igualdad en deberes y derechos, ¿no? No en como se ha querido hacernos pensar que estamos buscando que los niños y las niñas desde pequeños empiecen a decidir si quieren ser hombres, si quieren ser mujeres. No. Lo que se busca hoy en día es la equidad de género para que no tengamos esta situación en la que están ahorita inmersos muchas mujeres, ¿no? Que están siendo maltratadas, ¿no? Y sobre todo para nosotros tener la oportunidad, ¿no? De poder acceder, ¿no? En iguales condiciones, ¿no? Laboralmente, políticamente, ¿no? Recién nos estamos equiparando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desde pequeños formar a nuestros estudiantes que son personas que tienen los mismos derechos, ¿no? Y los mismos deberes,